Así que, amiguitos viejuners, aquí es donde tenemos la explicación del misterioso rendimiento de esta One X Player Mini. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, hoy os traigo una nueva entrega de consolas que no me podré comprar en la vida. Os traigo la nueva entrega de la One X Player. Los fabricantes de aquella pedazo de consola que os traje al canal, una consola premium muy cara, que era gigante, pues bueno, han sacado la versión miniaturizada, que es la One X Player Mini. Me la han prestado para hacer este vídeo, para hacer un review, y bueno, vamos a ver si realmente es una alternativa a la Steam Deck o no. Venga, viejuners, vamos para allá. La One X Player Mini viene en una caja que de Mini tiene poco, y diréis, ¿por qué? Pues porque si lo comparamos con la One X Player el modelo anterior, que es la versión grande, pues no hay demasiada diferencia, hay 1 centímetro por cada lado, unos 2 centímetros de diferencia entre las dos cajas. Luego los veremos en detalle para ver si las consolas realmente pues hay tanta diferencia en nivel de peso, tamaño, etc. Y bueno, el packaging, como veis, pues es en la línea que el del otro, del modelo anterior. Es exactamente igual, ¿vale? Tiene un aspecto bastante premium. La tapa, si la giramos, por aquí viene pues un protector de goma. Viene aquí un espacio para que los analógicos de lo que es la consola pues no rocen nada en el transporte. Aquí tenemos la consola que apretamos momentáneamente. Y bueno, por aquí vemos el interior del packaging. Veis que tiene pues una especie de cubierta de goma para amortiguar golpes. Tiene un recubrimiento de terciopelo, como pasaba con la otra, para hacerlo, bueno, para que parezca más premium. Aquí tenemos dos cajas, aquí tenemos el alimentador de corriente y el cable USB tipo C. Como veis, todo está muy cuidado. Dentro de la caja pues viene el alimentador, no tiene toma europea, como veis. Es un alimentador de 3,2 amperios. Y bueno, si miramos la consola en detalle, la verdad es que, bueno, viene en una bolsa de plástico. Y aquí tiene otro recubrimiento de plástico un poco más rígido, para proteger lo que es la pantalla. Y como veis, el aspecto pues es exactamente igual que su hermana mayor. O sea, es una estética que es bastante bonita, la verdad. Es bastante elegante, tiene colorido pues naranja y negro. Como veis, a nivel ergonómico es súper ergonómica. La carcasa por aquí pues tiene unos grips de agarre que son francamente cómodos, es de lo más cómodo que he probado. Son más cómodos que lo que es el primer modelo de la Yaneo, por ejemplo, que os traje al canal. Y bueno, por aquí tenemos la pantalla. Por aquí tenemos la cruceta y los botones ABXY, que son con membrana de goma por debajo. Tienen un tacto bastante bueno. Los analógicos son de los que me gustan a mí, son estilo Nintendo Switch, tienen pulsación. Aquí vemos algunos botones para interactuar con lo que es el Windows. Por aquí tenemos los gatillos L1, L2, R1 y R2, que bueno, estos son analógicos, estos son clicky, pero estos son gatillos como Dios manda, están bastante bien. Como veis, es exactamente el mismo pulsador, el mismo botón que la One X Player, el modelo anterior. Por aquí detrás tenemos aquí un logo de Core i7. Esta máquina lleva un procesador i7 y lleva gráficos integrados Iris Xe. Por aquí tenemos lo que es la entrada de aire, lleva ventilación activa. Pensad que estas máquinas realmente son PCs, es como si fuera un PC portátil, por tanto, como cualquier PC necesita refrigeración, porque si no se calentaría demasiado. Por aquí tenemos la salida de aire, aquí tenemos un puerto USB 3.0, un puerto USB estándar, aquí un USB tipo C para cargar la consola, aquí tenemos salida de auriculares, aquí para graduar el volumen y aquí el botón de power. Y por aquí tenemos un USB tipo C. Pues nada, como veis, la verdad es que a simple vista la consola parece un clon de su hermana mayor, pero un poco más pequeña. Vamos a ver las características técnicas de la máquina y veremos un poco la comparación con su hermana mayor. A nivel de hardware le han puesto la misma CPU Intel que la One X Player que os traje al canal, es decir, una CPU Intel i7 1195G7 con 4 núcleos y 8 hilos, que corre entre 2,9 y 5 GHz. La potencia gráfica de esta consola se la da la gráfica integrada Intel Iris Xe. A nivel de memoria RAM lleva 16 GB de RAM LP DDR4. Lleva una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1920x1200 que es táctil. El modelo anterior de esta consola llevaba una de 8 pulgadas con más resolución. Lleva Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Como almacenamiento interno lleva una unidad M.2 SSD de 512 GB, aunque a la hora de comprarla se pueden escoger unidades con más almacenamiento. No lleva ranura microSD como si tenía el modelo anterior y tiene dos puertos USB 4.0 y un USB 3.0. La batería es de 10.455 mAh. Es más pequeña que el modelo anterior, que era de 15.300 mAh, y más pequeña que la de la Yaneo Pro, que tenía una de 13.200. Soporta carga rápida y tiene una autonomía de unas 8 horas con uso ligerillo, viendo vídeos, según el fabricante, y jugando juegos exigentes más o menos nos da unas 2 horas. Y para acabar, lleva como sistema operativo Windows 11 instalado con una licencia legal.
La verdad es que ahora mismo encima de la mesa tengo unos cuantos miles de euros en consolas. Espero que no se me caiga ninguna y tengamos un accidente. A ver, comparemos consolas. Aquí tenemos la One X Player Mini, aquí tenemos la One X Player original, una Nintendo Switch y la Aya Neo Pro. Comparemos primero las dos One X Player. Aquí tenemos el modelo original, que era muy grande. La palabra que la describe mejor es masiva, porque es una consola muy grande, es de 8 pulgadas. Fijaos que hay una diferencia palpable. A nivel de ancho, pues como veis, la Mini es mucho más pequeña. A nivel de grosor sí que es verdad que la Mini gana, es más grande, porque el diseño que le han hecho del grip de agarre, pues bueno, como veis, es más, tiene más grosor que lo que es la consola One X Player original. Era bastante ergonómica esta consola, la One X Player, pero la Mini yo creo que gana, está bastante mejor. Fijaos que aquí la One X Player original tenía una especie de palanca, de soporte, para ponerla en posición vertical. Esto en la consola Mini, la One X Player Mini, pues se ha perdido, no está. Y bueno, a nivel de botones, sticks analógicos y tal, como veis, pues es lo mismo, ¿vale? Es exactamente la misma calidad. Son dos consolas de muy buena calidad. Si la comparamos con la Nintendo Switch, bueno, hay una gran diferencia. La Switch es mucho más pequeña, es más delgadita, es menos ergonómica. La Nintendo Switch, bueno, ya tiene unos años, así que es obvio que ya parece que quede como obsoleta al lado de estas. Y aquí tenemos la Aya Neo Pro. Fijaos que yo creo que a nivel de tamaño es muy similar. A nivel de ergonomía sí que es verdad que la One X Player Mini pues gana, ¿vale? Tiene el grip de agarre, esta no tenía nada, tiene aquí una pequeña hendidura y esto que sobresale un poco. No está mal, la Aya Neo a mí es una consola que me gusta bastante, pero yo creo que a nivel de ergonomía la One X Player es mucho mejor. Y a nivel de calidad, al menos el plástico, el tacto es más agradable en la One X Player que no en la Aya Neo. Aún así la Aya Neo no está mal de calidad, ¿eh? O sea, está bastante guay. Pues nada, visto esto, vamos a pesarlas. A ver, vamos a compararlas a nivel de peso con la báscula chinaca de dudosa precisión. La One X Player original son 800 gramos. Es una consola masiva y muy pesada, como ya dijimos. La One X Player Mini, 580 gramos. Bueno, es bastante menos, la verdad. Hay una diferencia de peso importante. Si nos vamos a la Aya Neo, 648 gramos. Como veis, tiene un peso diferente. Y si nos vamos a la Switch, como siempre, pues bueno, es la más ligera, 400 gramos. Pues nada, visto esto, vamos a encenderla y vamos a hacer pruebas con ella. Como siempre hago en estas máquinas, le he pasado unos cuantos test sintéticos para comenzar las pruebas y hemos tenido unos resultados un tanto peculiares. Con Cinebench R15 tenemos un resultado de 686 puntos, un valor que a priori me parece bastante bajo. Si lo comparamos con otras consolas de su clase, como veis, es la que tiene un valor más bajo. Si probamos con Cinebench R20, un test más actual que aprovecha CPUs más actuales, nos da 1576. Como veis, sigue siendo el valor más bajo de todas las consolas ultra caras que os he traído al canal. A nivel de CPU rinde menos que todas, cosa rara porque tiene la misma CPU que el modelo anterior. Es extraño, pero tiene una explicación. Si probamos el test de rendimiento 3D Mark con Time Spy, vemos que se queda en la mitad de la tabla, superando los dos modelos de Aya Neo y por debajo de la GPD Win 3 y el modelo anterior de la One X Player. Con el test Firestrike tenemos un resultado similar que puede parecer raro porque lleva el mismo hardware que el modelo anterior de consola, pero es normal por algo que os explicaré más adelante en el vídeo. Otra de las pruebas que hago con este tipo de consolas es testear emuladores, y plataformas como Nintendo GameCube con juegos pesados de emular van bastante bien, aunque tienen caídas de FPS sin importancia de vez en cuando. F0GX es súper disfrutable de esta manera, como podéis observar, pero como siempre os digo, si os motiva que haga un vídeo exclusivo sobre emuladores en esta máquina, coseta likes a este vídeo y ponedme en los comentarios qué juegos queréis que pruebe en esta One X Player Mini, y si os veo motivados haré un vídeo mostrando las plataformas más bestias del mundo mundial. Probando con juegos con GTA V a 720p con calidad gráfica en alta o muy alta, podemos disfrutar de este título a una tasa de frames cercana a los 60. Como veis, rinde parecido al modelo anterior, aunque está un poco por debajo, pero vamos, casi igual. Probando con los míticos Crysis Remastered, con el Crysis 1 Remastered, con esta configuración gráfica que veis, tenemos entre 45 y 50 FPS. Es muy jugable de esta manera, como podéis ver, aunque está claro que cuando hay un poco de follón, pues de enemigos tenemos alguna pequeña caída. Pero bueno, va bastante bien. Con Crysis 2 a una resolución de 720p con todo en baja tenemos una tasa de FPS parecida a la del Crysis 1, es decir, entre 45 y 50. Si nos venimos arriba y probamos con Crysis 3 Remastered a 720p con calidad gráfica en baja, tenemos también la misma tasa de frames más o menos, 45 o 60 FPS, dependiendo de la zona del juego. Como veis, en este caso el juego me ha arrancado, no como nos pasó con la One X Player original. Supongo que han pasado semanas y el driver de vídeo que hay disponible ahora mismo está un poco más pulido que versiones más antiguas, aunque con juegos como Far Cry 6 pues no hemos tenido la misma suerte puesto que no ha arrancado. Con juegos como Assassin's Creed Valhalla, con esta configuración gráfica, tenemos un rendimiento bastante malo, la verdad. De esta manera no es jugable este título en esta consola. Tenemos una tasa de FPS un poco superior a 20 y de esta manera no podremos matar a Loki como Dios manda.
He probado también, por supuesto, con Cyberpunk 2077 y esta calidad gráfica que veis, 720p en baja, podemos ver que rinde bastante peor que el modelo anterior de One X Player, sobre los 18-20 FPS. Pero ojo, fijaos en un detalle, en las estadísticas que tenemos en pantalla. Encima de los FPS tenemos el TDP en vatios de la CPU. Cuanto mayor es este valor, suele tener relación con un mayor consumo eléctrico y un mayor rendimiento de la máquina. En este caso, por defecto, tenemos 15 vatios. Si probamos este mismo juego con la misma configuración en la One X Player original, a nivel de FPS estábamos por encima. Y ojo, fijaos en el TDP, es de 20 vatios, está por encima de la Mini aún siendo la misma CPU. Pero ojo, si pulsamos el botón turbo de esta consola, de la One X Player original, incrementamos el TDP a 28 vatios y de esta manera alcanzamos tasas de frames por encima de los 30 FPS. Así que, amiguitos viejuners, aquí es donde tenemos la explicación del misterioso rendimiento de esta One X Player Mini. Por conversaciones que he tenido con el fabricante, han limitado a propósito el TDP de la CPU para que consuma menos energía y esto produce una bajada en el rendimiento. Además, así como la primera versión de la One X Player lleva un botón de turbo para incrementar el TDP y hacer así que la CPU tuviera más rendimiento, en este nuevo modelo Mini pues no lo lleva, por lo que no es posible hacerlo de fábrica de la misma manera. Al tener limitado el TDP a 15 vatios, pues esto penaliza el rendimiento que puede dar tanto CPU como gráfica, y es por eso que, aun teniendo el mismo hardware que otras consolas de su clase, rinde menos. Aún así, esto se puede modificar con ciertos scripts que ha desarrollado la comunidad, como podéis ver en este vídeo de este canal de YouTube. Pero teniendo en cuenta una cosa, que al hacerlo la carga de la batería durará mucho menos. Pensad que es de menos capacidad que su predecesora, así que si le metéis caña, pues la batería durará un suspiro. Mientras hacía este vídeo, el fabricante me comenta una novedad. En breve tendrán disponible un método para desbloquear el TDP con un software desarrollado por ellos. Cuando esté listo os dejaré el link a su web en la descripción de este vídeo. Con lo cual tendremos la consola desatando la misma potencia que su hermana mayor, es decir, podremos configurarla hasta un máximo de 28 vatios de TDP, por lo que los resultados que nos dará serán los mismos que nos dio el primer modelo de One X Player en el review que hice en su momento, tanto en juegos como en emulación. Pero lo dicho, al tener la batería más pequeña durará bastante menos. A modo de conclusión, estamos delante de una reedición de la One X Player más pequeña, con pantalla de 7 pulgadas. Es una consola que a nivel general pues es de muy buena calidad, de carcasa, botones, etc. Internamente lleva el mismo hardware que su predecesora, pero con un rendimiento limitado para que no consuma tanto, dado que su batería tiene menos capacidad. Resumiendo, a nivel de rendimiento que nos da, sería similar a una Aya Neo con APU AMD. Estaría entre una Aya Neo y una Aya Neo Pro. Y a nivel de precio, ¿cómo estaría? Pues bueno, comparándolo con sus competidoras, la Aya Neo 2021 está ahora mismo a unos $1.015, unos 898 euros. La Aya Neo Pro está a $1.200, unos 1.075 euros. Ambas llevan CPUs AMD, como ya sabéis. Después tenemos el primer modelo de la One X Player con pantalla de 8 pulgadas que se va a precios superiores a los 1.200 euros en la versión que lleva CPU AMD y más de 1.300 euros la que lleva CPU Intel. ¿Y dónde quedaría la One X Player Mini a nivel de precio? Pues bien, según me comenta el fabricante, durante 48 horas desde su lanzamiento el día 13 valdrá $1.199, es decir, 1.057 euros. Después de esas 48 horas pasará a costar 1.399, es decir, 1.234 euros. La verdad es que yo me esperaba que fuera un poco más económica, sobre todo viendo que las Aya Neo valen menos y rinden muy parecido. Aunque, ojo, como hemos visto, la One X Player Mini realmente es más potente que las Aya Neo si modificamos el TDP, sacrificando, eso sí, la duración de la batería. Como siempre digo, estas máquinas no están hechas para todos los bolsillos, y en este caso casi merece más la pena una Aya Neo Pro, por rendimiento, precio y duración de la batería. Aunque la One X Player Mini es más potente y estéticamente a mí me parece más bonita que sus competidoras. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!